Amigos, en esta ocasión seguiremos con el tema del usillo de una máquina de inyección de plásticos. ¿Cómo funde el material? ¿Cómo trabaja? Si te interesa este tema, pues quédate porque es un tema muy interesante que no te lo puedes perder. Vamos para allá, amigos. La clave es mantener la temperatura del tornillo y del cilindro de la máquina de moldeo por inyección. Si la temperatura es demasiado alta, el plástico se descompondrá. Si es demasiado baja, pues el plástico no se plastificará. Por lo tanto, la temperatura del tornillo y del cilindro debe ajustarse según los diferentes plásticos para garantizar que funcione dentro del rango de temperaturas adecuadas. Es importante que conozcamos qué temperatura debemos utilizar en el plástico que vamos a fundir. Para ello es necesario que conozcamos cómo trabaja el husillo. Es muy importante este tema que vamos a ver para que ustedes tengan una idea del husillo, cómo está funcionando, ya que pues está por dentro de la máquina, no lo vemos, pero sí debemos conocer cómo funciona. El tornillo de moldeo por inyección es una parte fundamental de la máquina. Su función es transportar, compactar, fundir, agitar y presurizar el plástico. Todo eso se debe realizar mediante la rotación del tornillo en el cilindro. Al girar el tornillo, el plástico roza y se desliza contra la interior del cilindro. La base de la rosca, el borde de empuje del tornillo y entre los alabes del husillo, el plástico avanza debido a todos estos movimientos y el calor del roce también es absorbido por el plástico, lo que lo calienta y lo derrite. División del husillo. Según la función, el tornillo plastificador se puede dividir en tres secciones, que son la parte de transporte de sólidos, la parte de compresión y la última parte que es la dosificación. Los tornillos funcionan en conjunto con estas tres secciones. La alimentación del material está conectada a la tolva para impulsar el plástico a medida que aumenta la temperatura. El tornillo es la parte de fusión, permite que la temperatura se acumule en la ranura del tornillo para formar un baño de fusión. El tornillo en esta sección facilita la plastificación del material fundido y transporta el plástico fundido a la parte de adelante. El tornillo de inyección cumple dos funciones: plastificar los materiales sólidos e inyectar los materiales fundidos al molde. Ese es el proceso de inyección. No es un extrusor que funcione constantemente. No, primero plastifica el material y después lo inyecta al molde. El calentamiento de los materiales. El material plástico en el barril de la máquina de inyección se calienta porque permanece en el barril por más tiempo, porque las resistencias pues siguen calentando. Mientras el material esté dentro del cañón, pues se seguirá calentando. Todo eso es consumo pues, de energía. Entonces, lo mejor es conocer las etapas del husillo para que sepamos en cuánto tiempo va a fundir el plástico la máquina. Además, cuando el material se inyecta al molde, fluye a través de una boquilla a alta velocidad y experimenta mucho cizallamiento, lo que crea calor a partir del cizallamiento, por la presión que se genera al pasar el plástico por un espacio pequeño, que es la boquilla del cañón de la máquina. La primera sección del husillo, que es la de la alimentación, normalmente ocupa el 50% de la longitud del tornillo. Cuanto más profunda sea la ranura en esta parte del tornillo,
pues transportará más material para moverlo hacia adelante, ya que esa parte pues es la más delgada del husillo. Función de la sección de compresión del tornillo. La sección de compresión se encarga de comprimir y presurizar el plástico. Tras pasar por esta sección, el material se funde casi por completo, se mezcla uniformemente. Normalmente esta sección ocupa el 25% del total de la longitud del tornillo. En esta parte el plástico se derrite lentamente y el volumen de la ranura del tornillo debe disminuir. De lo contrario, la presión del material no será sólida, la transferencia del calor será lenta, el escape será malo y también hará que la pieza de trabajo tenga poros. ¿Por qué? Porque quedan huecos donde el material no se está presurizando. Lo que queremos es que en el tornillo la resina se funda, se comprima, se presurice para que todos esos huecos y burbujas que tenga la resina pues desaparezcan, salgan por la parte de la tolva, todo ese aire atrapado. La sección de dosificación del husillo. Esta sección representa el 25% del tamaño del husillo y es la principal responsable de mezclar uniformemente el plástico para asegurarse de que todo el plástico se derrita. Cuanto más larga sea esta parte de dosificación, mejor será el efecto de la mezcla del plástico. Si es demasiado larga, la masa fundida permanecerá demasiado tiempo y puede producir descomposición térmica. En cambio, si es demasiado corta, pues la temperatura no será uniforme en el plástico. Generalmente, cuando escogemos una máquina de inyección para algún producto, pues debemos de ver que el peso de la pieza sea por lo menos el 70 o el 80% de la capacidad de carga de la máquina, pues para que el husillo trabaje correctamente. El efecto plastificante. La función principal del tornillo en el proceso de moldeo por inyección es fundir el material plástico sólido con calor, convertirlo en un estado líquido y empujarlo directa o indirectamente hacia la cavidad del molde para fabricar un producto. El proceso de plastificación se ve afectado por numerosos factores como la longitud, el diámetro del tornillo, el paso, la velocidad, etc. El ajuste adecuado de estos factores tiene un gran impacto en el efecto de plastificación. La función de regulación de la temperatura. El tornillo suele ser de metal, por lo que puede calentarse o enfriarse para controlar la temperatura del plástico. El control de la temperatura es fundamental en el proceso de moldeo por inyección, ya que afecta directamente la fluidez del plástico y su velocidad de endurecimiento. Cuando la máquina de moldeo por inyección está funcionando, las secciones de temperatura baja, media y alta del tornillo se ajustan para garantizar que el material plástico se derrita completamente y que el proceso de moldeo por inyección sea estable. Fusión y mezcla de los materiales plásticos. A medida que el tornillo de la máquina de moldeo por inyección se mueve, también empuja los gránulos de plástico hacia adelante, mezclando completamente el material. Empuja los peles de plástico hacia la sección de calentamiento y luego empuja hacia la sección de fusión. O sea, el material en el tornillo se debe de ir moviendo, debe de ir avanzando hacia adelante en las etapas de fusión del material, ya que en esta etapa el tornillo realiza su trabajo principal calentando y fundiendo el plástico, girándolo y empujándolo hacia adelante hacia la dosificación. Efecto de presurización.
El tornillo en la máquina de moldeo por inyección tiene la función de empujar el material plástico de retiro hacia la cavidad del molde. Para eso, el tornillo de la máquina de moldeo por inyección utiliza diferentes pasos de tornillo y boquillas de alta precisión según sea necesario. El tornillo con boquilla de alta presión puede aumentar la presión de inyección del material plástico para garantizar la densidad y la calidad del producto. Por lo tanto, el efecto de presurización en esta, una de las partes importantes del tornillo de la máquina de moldeo por inyección, ya que el plástico pues debe de pasar por la boquilla donde pues se presuriza más el material. Relleno de la cavidad del molde. El tornillo no solo empuja el plástico, sino también aplica alta presión para asegurar que el llenado de la cavidad del molde. Esta presión ayuda a superar el espesor del plástico y asegura que llene cada parte del molde. O sea, la presión también es importante. Si la temperatura plastifica el plástico, la presión le ayuda a que el plástico pues se compacte en el molde. Una vez fundido y mezclado el material plástico, el tornillo lo empuja hacia la cavidad de llenado del molde. Esta acción de empuje asegura que el material plástico llene cada detalle de la cavidad del molde para lograr la forma deseada. El plástico fundido del tornillo de la máquina de moldeo por inyección se envía a la cavidad del molde para crear un producto final deseado. Puede controlar la velocidad de giro del tornillo para evitar la calidad justa del plástico a la cavidad del molde. Esto garantiza un producto de moldado de calidad y le ayuda a agilizar la producción. Como vemos aquí, o sea, tan importante es plastificar el material como inyectarlo con presión al molde. Eso va a ayudar a que las piezas salgan con la mejor compactación posible para que nuestro producto salga con calidad. Conclusión. Como vemos, la función del lucillo es muy importante. Necesitamos pues conocer las etapas que lleva la resina para que se pueda fundir. Pero también es importante la presión ejercida en la resina para que pueda entrar en el molde, para que el material ya esté listo con la suficiente temperatura para que pueda fluir, que es lo que necesitamos. Que esté fluido el material para que no nos cueste trabajo meterlo al molde. Entonces, para ello tenemos que seguir los pasos del usillo para lograr que nuestro material fluya y sea una resina que ya esté plastificada, que tenga la temperatura suficiente para poder meterla, inyectarla al molde. No es una tarea fácil, ya que el trabajo de la extrusión en nuestra máquina, pues no lo vemos porque está por dentro, es una cámara donde el plástico ahí se está fundiendo, pero no vemos cómo lo hace, ¿verdad? Ni qué tan caliente está. Pero pues nos podemos dar una idea purgando la máquina por fuera y ver cómo está saliendo nuestro material. Si sale con grumo, si sale muy líquido, si sale con demasiado humo. Ahí podemos ver cómo tenemos nuestro material ya fundido antes de inyectarlo al molde, para darnos una idea de cómo está el material. Podemos usar igual una pistola de temperatura para registrar a qué temperatura está saliendo nuestra resina. O sea, existen métodos para asegurarnos que nuestra resina esté completamente fundida, que eso es lo importante, ya que eso va a garantizar que nuestras piezas pues tengan la calidad que necesitemos. Pues hasta aquí el video, amigos. Amigos, como ven, el mundo del plástico es muy interesante. Hay muchas cosas que debemos de saber y conocer, que las debemos de tener ya en práctica, que debemos de ser ya ágiles en todos estos temas. No hay pretexto para no aprender.
Pues si te está gustando toda esta información, pues suscríbete a mi canal. Estaré subiendo más videos para que conozcamos más del plástico, y realmente son tecnologías muy avanzadas que debemos de conocer y no debemos de quedarnos atrás. Así es que suscríbete a este canal y vas a conocer mucho, no te vas a quedar atrás. Espero que se encuentren bien. Saludos a todos y nos estamos viendo en un próximo video. Muchas gracias.